y análisis de sensibilidad. Bien, ¿cuáles son los objetivos de aprendizaje de esta unidad? Uno, obviamente el más importante, comprender qué es el análisis de dualidad en la programación lineal. Diferenciar lo que es un problema primal de un problema dual. Describir relaciones o qué características hay entre un problema primal y un problema dual. Más que características, describir las relaciones. Recording stopped. Sí, ingeniero. Ahora sí, ingeniero, lo escuchamos. Ahora sí, ingeniero. ¿Me salí? Qué barbaridad. Sí, se Ingeniero, se salió. Sí, ingeniero, se salió. Bueno, esperamos que no vuelva a ocurrir. He dado clases esta mañana sin ningún problema y no debería tener problemas porque ya mi licencia está pagada. No sé qué es lo que está pasando. A ver. Vamos a esperar unos minutitos. Están todavía entrando algunos. Bien. Les estaba diciendo, estoy compartiendo con ustedes la unidad número 3, ¿no es cierto? Sí. Los objetivos de aprendizaje. Ya les decía, ya lo expliqué los objetivos de aprendizaje, creo que me escucharon todo, excepto el final que estaba intentando decir. Este tema es vital para hacer el análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad es el tema 4 y es lo más importante de lo que es la programación lineal, ¿ya? Entonces, y este tema es bastante sencillo, no es nada complejo, entonces voy a desarrollar este tema. Ojo, teoría de dualidad, dice, y análisis de sensibilidad. En realidad, lo que vamos a ver ahora es teoría de dualidad. Bien. A ver. ¿Qué quiere decir teoría de dualidad? Resulta que es inexplicable, pero así es la ciencia, ¿ya? Resulta que si nosotros resolvemos un problema de programación lineal, sea un caso de maximización o sea un caso de minimización, sea por el método gráfico o por el método simplex, al resolver un problema de programación lineal, nosotros automáticamente estamos obteniendo la solución de otro problema. Ese problema se llama problema dual. En principio va a estar un poco confuso, pero no se preocupen, con los ejercicios inclusive lo vamos a resolver esto, ¿ya? ¿Por qué se llama análisis? ¿Por qué se llama teoría de dualidad? Dualidad, dúo quiere decir dos. Si resolvemos un problema de programación lineal, un problema inicial, ya sea por método simplex, el método gráfico o cualquier método, pero resolvemos un problema de programación inicialmente, a este problema se llama inicial. Cuando resolvemos ese problema, la solución de ese problema
me da la solución de un otro problema. Pero ese otro problema que se llama problema dual. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender ahora? Que vamos a encontrar una solución y esa solución va a ser la solución de dos problemas, de un problema primal y un problema dual. Sin embargo, para ello tenemos que hacer algunas explicaciones necesarias para comprender por qué un problema inicial o primal que se llama, primal quiere decir primero, nos permite encontrar también la solución de un problema dual. Es decir, cuando resolvemos un problema, esa solución del problema, que sería el primer problema, el problema primal, también es la solución de otro problema, bajo ciertas características, pero ese problema se llama dual. Quiere decir que la teoría de dualidad me permite encontrar dos soluciones de dos problemas distintos. Un problema que se llama problema primal y un problema que se llama dual. Pero esta situación obviamente nos llama a la reflexión, es decir, bueno, ¿y cómo es que esto sucede? ¿Y cómo es que esto es tan increíble? Pero bueno, ya lo vamos a ver más adelantecito. Y ese es el tema que vamos a hoy abarcar, ¿ya? La teoría de dualidad. Quiere decir que vamos a resolver un problema y vamos a encontrar la solución a dos problemas. Uno de los problemas se llama primal, que quiere decir inicial, y el otro problema se llama dual, que quiere decir el segundo ejercicio, el segundo problema después del primal. Entonces, muy bien. ¿Cuál es el objetivo de la dualidad? La dualidad tiene por objetivo, escuchen bien, uno, primero, nos ayuda a reflexionar, dice, sobre la naturaleza de la programación lineal. Yo en este momento ni siquiera tengo palabras para poderles explicar este primer objetivo sobre la naturaleza de la programación lineal, porque resulta que un problema de programación lineal inicial, primal, me permite encontrar la solución de otro problema dual. Legítimamente, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos resolver dos problemas distintos y cada problema tendría su solución, aplicando cualquier método, sea simple, gráfico o algebraico. Pero resulta que este análisis de dualidad, o la teoría de dualidad, me permite que una solución sea la solución de dos problemas, de un problema primal y de un problema dual, pero haciendo algunas consideraciones. Entonces la pregunta ahí es un poco filosófica. ¿Cómo? Y a eso precisamente hace referencia ese objetivo. Nos ayuda a reflexionar sobre la naturaleza de la programación lineal. O sea, es increíble cómo la matemática puede proporcionarnos esta situación. Muy bien. Nos ayuda a comprender lo que son los precios sombra. En algún momento ya yo les había hablado de los precios sombra, pero les dije que lo vamos a dejar para después. Entonces, los precios sombra los vamos a comprender a partir de la solución a partir de la aplicación de la dualidad. Ya tampoco me voy a adelantar, pero los precios sombra es un criterio muy importante para poder hacer variaciones o estimaciones o modificar un modelo matemático de programación lineal. Bien. Y obviamente la dualidad nos ayuda a resolver o nos ayuda a entender un análisis de sensibilidad. Vamos a ver 4 métodos de sensibilidad, 5 en realidad, y en uno de los métodos de sensibilidad vamos a utilizar esta dualidad. Entonces, cuando hacemos algunas variaciones de algunos de los elementos de un modelo de programación lineal, ¿cómo comprendemos esas variaciones? A través del problema dual. Entonces, esos son los objetivos del problema dual. Ahorita parece chino para ustedes, pero no se preocupen que siempre vamos desarrollando el tema, hacemos ejercicios y lo van a ir comprendiendo. Pero es importante que lo comprendan al final, estos objetivos que estamos planteando acá. Muy bien, entonces, voy a hablar, ¿qué es el dual? El dual dice, recuerden que el tema se llama análisis de dualidad, inicialmente. El análisis de sensibilidad viene después. Primero el análisis de dualidad. El dual es un problema de programación lineal que se obtiene matemáticamente a partir de un problema primal de programación lineal. Los problemas dual y los problemas
primales, es decir, el problema dual y el problema primal, mejor dicho, en singular, por favor, el problema dual y el problema primal, están tan relacionados unos con los otros, es decir, un problema primal con un problema dual, tal es así que la solución de cualquiera de ellos, ya sea del primal o del dual, me permite explicar la solución de los dos problemas. Quiere decir que no debo resolver dos veces un problema. Resolviendo una sola vez, encuentro dos soluciones. ¿Ya? Entonces, el problema dual, dice, se obtiene a partir del problema primal. Eso es lo que vamos a aprender hoy día. ¿Cómo obtener el problema dual a partir del problema primal? Pero una vez que resolvemos el problema dual, la solución del problema dual es también la solución del problema primal. ¿Por qué razón? Porque el problema dual se obtiene a partir del problema primal. Resolvemos el problema dual y la solución del problema dual es la solución de dos problemas. Es decir, vamos a encontrar una solución para dos problemas, para el problema primal y para el problema dual. ¿Cómo? Obviamente lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, esa es la naturaleza que nos hace que reflexionemos sobre la programación lineal. O sea, ¿cómo es posible? Bien. Entonces, dicha la definición de programación dual, lo que voy a hacer acá es explicar lo siguiente, ¿ya? Todo esto lo voy a explicar rápidamente, lo voy a hacer mejor gráficamente porque esto no tiene sentido y me olvidé sacarles la teoría acá, voy a tratar de mandarles después de la clase, me olvidé honestamente, estuve un poquito atareado. Pero esto que está diciendo ahí, que están en palabras, obviamente lo vamos a ver de manera más práctica. Sin embargo, voy a decirlo de manera sintética, ¿ya? Reitero nuevamente. ¿Qué requerimiento? Reitero nuevamente lo siguiente. Que la solución de un problema dual es la solución de dos problemas, del dual y del primal. ¿Por qué? Porque el problema dual se obtiene de un problema primal. Este método, el análisis de dualidad, solo resolviendo uno de ellos, nos permite encontrar solución de dos problemas. O sea, legítimamente, ¿qué tendríamos que hacer? Si hay dos problemas, tendríamos que resolver cada uno por separado. Y resolviendo cada uno por separado, cada uno tiene su solución. Pero precisamente el método simplex, dije mal, la programación lineal, el método dualidad, me ayuda a resolver solo un problema y encontrar dos soluciones. Esa es la esencia de este tema. Entonces, escuchen bien. ¿Qué requerimientos se necesitan para construir un problema dual? Recuerden que el problema dual nace de un problema primal. Entonces, escuchen bien. Si un problema primal, no, antes de decir eso, voy a aclarar, ¿ya? Primal quiere decir primero, es decir, el primer problema. A partir de ese problema se puede generar otro problema. Ese se llama dual, porque es el segundo, ¿ya? Por tanto, tenemos un dúo, es decir, dos problemas. De ahí viene el término primal y el término dual. Entonces, escuchen, dice matemáticamente, ¿ya? Si un problema primal es un caso de maximización, entonces, escuchen bien, la condicionalidad. Entonces, el problema dual será un caso de minimización. Repito, si el problema primal es un caso de maximización, entonces, escuchen bien, entonces el problema dual será un caso de minimización. O al revés, escuchen. Si un problema primal es de minimización, entonces el problema dual será un caso de maximización. Recuerden que el problema dual nace a partir de un problema primal. Entonces, si el primer problema es de maximización, el segundo es de minimización. Si el primer problema es de minimización, el segundo que se obtiene es de maximización. Eso quiere decir eso, ¿ya? Ahora bien,
Los coeficientes de la función objetivo de un problema primal terminan convirtiéndose en las restricciones de los problemas, voy a decir de nuevo, ¿ya? Los coeficientes de la función objetivo de un problema primal terminan convirtiéndose en los recursos disponibles para las restricciones de un problema dual. No voy a explicar más allá, pues sé que esto se va a hacer chino y se van a terminar de confundir totalmente, yo simplemente lo voy a enunciar. Las restricciones de un problema primal terminan convirtiéndose en los coeficientes de la función objetivo de un problema dual. Enseguida lo vamos a ver, no se preocupen, hasta ahorita sigue complicado esto, pero vamos a decir cuáles son las características que debe constituirse, ¿ya? Ahora, los coeficientes de todas las variables del dual, es decir, que están en las restricciones, constituyen una matriz. Los coeficientes del problema, estoy diciendo mal. Los coeficientes de las restricciones del problema primal se convierten en los coeficientes del problema primal, pero como si estuviera expresada como una matriz transpuesta. ¿Ya? Nuevamente lo dejo ahí. Cuando hagamos el ejercicio lo voy a volver a explicar y ahí se va a ver mejor y se va a entender. Los signos de desigualdad se invierten. ¿Qué quiere decir? Si el problema primal es de maximización y los signos son menores o iguales que, en el problema de dualidad los casos se invierten, los signos se invierten, se vuelven mayores o iguales que. También lo dejo pendiente. Las variables del problema primal son reemplazadas, que son las variables x sub i, son reemplazadas por las variables del problema dual, que en este caso le vamos a llamar y sub i. Si hay n variables en el problema primal, habrán m, escuchen bien, m variables en el problema dual. Bien, nuevamente, solo eso queda escrito ahí, para que ustedes lo tengan escrito, pero lo vamos a ver esto un poquito más adelante cuando hagamos los ejemplos. Todo lo que estoy diciendo se los voy a volver a decir más adelantecito. Esperen un minutito, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué relación hay entre el problema primal y el problema dual? Es que la solución del problema primal o del problema dual se relaciona, dice, de forma tan estrecha que la solución de un problema, es que aquí está un poquito mal expresado, ¿ya? O sea, por las comas. Lo que está queriendo decir esto, ¿cuál es la relación entre el problema dual y el primal? Que la solución de un problema primal es la solución de un problema dual, o al revés, la solución de un problema dual es al mismo tiempo la solución de un problema primal de manera directa. Por tanto, no se tiene que resolver ambos problemas de manera separada. Con resolver un problema ya encontramos la solución de los dos problemas. Eso quiere decir, ¿ya? Muy bien, entonces, esa es la relación que debe existir y lo vamos a ver enseguida. Bueno, todo eso por favor lo vamos a obviar porque eso es muy matemático y esto es lo importante. Aquí voy a explicar, ¿ya? Ojo, esto que están mirando. Y esto es lo que me tienen que entender. Todo lo que he dicho hace rato, el 1, el 2, el 3, el 4, toda esa chipadera que estaba ahí arriba, que está escrito, que no es una chipadera, simplemente que está escrito, pero que no logramos entenderlo, está reflejado acá. Miren, por favor, y entiendan. Si ustedes entienden esto, no van a tener ningún problema. El dual es muy fácil. El problema es que si uno no comprende el fundamento teórico, termina equivocándose. Escuchen bien. Esto que está en este primer cuadro es un problema primal. ¿Qué es? Es un caso de maximización. Si ustedes miran, dice, maximizar Z es la sumatoria de las ganancias por las variables.
Recuerden que cuando planteamos una función objetivo, ¿qué decimos? Maximizar z es igual a 2x1 más 4x2 más 6x3. Cuando decimos más x más 2x1 más 4x2 más 6x3, lo que estamos diciendo es que hay una sumatoria. ¿De qué? El 1, el 2 y el 3 vienen a ser las ganancias de las variables 1, 2 y 3. Si decimos 2x1 más 3x2 más 4x3, el 4, el 2 y el 1 vienen a ser las ganancias. Y el x1, 2, 3 vienen a ser las variables. Entonces es una forma simplificada de expresar la función objetivo. Pero fíjense, esto es lo importante, por eso está de rojo. Desde 1 hasta n. Siempre y cuando tengamos, por ejemplo, 3 variables. Aquí vamos a tener 2x1 más 3x2 más 4x3. El i va a ser 1, 2 y 3. Quiere decir que varía de 1 a n. ¿Qué es n entonces? Es el número de variables. Ojo. Sujeto a varias restricciones. ¿Cuántas restricciones? M restricciones. La primera restricción, ¿qué podría ser, por ejemplo? x1 más 2x2 más 3x3 es menor o igual que 8. La segunda restricción, 2x1 más 5x2 más 6x3 menor o igual a 10. Entonces, ustedes se fijan, esta es una forma de expresar el problema primal. Este es un caso de maximización donde la función objetivo es de 1 hasta n porque habla del número de variables. En cambio, en la restricción, el sujeto de la restricción le dice, hay varias restricciones, pero cada restricción es la suma de un requerimiento de recursos por la variable. Y es de 1 a m, ¿por qué? Porque depende del número de restricciones. Si aquí hay 3 restricciones, aquí quiere decir que van a haber 3 inecuaciones. ¿Ya? Y recuerden que siempre que es un caso de maximización, el signo es menor o igual. Y si es menor o igual, es menor o igual ¿a qué? Al recurso. Recuerden que B es el recurso. Muy bien. Esto que está aquí, ustedes lo conocen. Lo hemos hecho N veces en los problemas gráficos, simplex, etc. Es simplemente cómo se formula un problema de maximización. En este caso, de manera comprensiva. Por comprensión, si ustedes quieren. Ahora, escuchen bien. Si este es el problema primal, ¿cómo encuentro el problema dual? Recuerden que el problema dual nace del problema primal. Y aquí, por favor, ahora entiéndanme y atiendan. La primera regla decía, si en el problema primal el caso es de maximización, miren el lápiz. En el dual, el caso es de minimización. Fíjense, se está cumpliendo lo primero que dije en la teoría que era la chipadera de hace rato. Si en el problema dual es un caso de maximización, miren, si en el problema primal es un caso de maximización, en el dual es un caso de minimización. Pero ojo, diferenciamos el z. Aquí es z y aquí le ponemos z sub 0, es decir, le cambiamos. Para el dual siempre vamos a utilizar z sub 0. Ahora miren, es igual, dice, ¿a qué? A la sumatoria de los b sub i por los y sub i. Bueno, en este caso está de manera general. Más adelante ya esta x lo vamos a cambiar por y. Pero legítimamente la teoría ustedes la van a encontrar así como está aquí. ¿Ya? Nosotros, para no confundirnos, en el dual, en vez de utilizar x, vamos a utilizar y. Pero eso es para no confundirnos. Pero miren acá. Esta función objetivo que ustedes ven aquí no es la misma que esta. ¿Qué aparece en esta función objetivo? Primero, el número de variables, escuchen, el número de variables va a ser el número de restricciones que hubo en el problema primal. Recuerden que en el problema primal, M es el número de restricciones. Por tanto, si en el primal hubieron 3 restricciones, escuchen, en el dual van a haber 3 variables. Repito, si en el primal hubieron 3 restricciones,
En el dual van a haber 3 variables. Por eso aquí aparece, en vez de 1 a n, como decía aquí, miren, aparece 1 a m. Porque va a depender del número de restricciones que hay aquí. Si aquí hay 2 restricciones, aquí van a haber solo 2 variables. Si hay 4 restricciones, aquí van a aparecer 4 variables. Pero ahora escuchen bien. ¿Y cuáles son los coeficientes de esas variables? Miren el problema primero. Estos valores de B. Estos que antes eran recursos en el problema primal, ahora se van a convertir en ganancias. En todo caso, aquí se van a convertir en costos, porque es un caso de minimización. Pero ya no aparece el C que había aquí, que era la ganancia, ahora aparece el B, que es el recurso. Muy bien, entonces, un poco estamos hablando, la segunda chipadera que había ahí, ¿no? Que decía que el número de restricciones se convierte en el número de variables en la función objetivo. Ahí está. Ahora, este problema dual está sujeto a restricciones. Pero fíjense ahora, ¿cuántas restricciones van a haber? Si en el primal hubieron n variables, entonces en el dual van a haber n restricciones. Miren por favor lo que sucede aquí. Aquí dice de 1 a m, aquí dice de 1 a n. Entonces quiere decir que si aquí habían n variables, aquí van a aparecer n restricciones en el dual. Si en el primal habían n variables, el dual va a tener n restricciones. Si en el primal habían m restricciones, en el dual aparecen m variables. Bien, ahora miren por favor las restricciones. Todo esto de aquí es exactamente lo mismo. Solo que esto que es una matriz, que ya lo hemos visto en el tema anterior, la matriz A, se convierte en la matriz transpuesta de esta matriz que está acá. Esta A sub I sub J es una matriz, recuerden, se llama la matriz A. Y es de M por N. Eso se convierte en una matriz transpuesta acá. Y la matriz se va a convertir de N por M. Cambia el sentido de las filas y las columnas. ¿Y qué más cambia? ¿Alguien está intentando verme? Dios mío, José Enrique Pardo Franco. ¿Está durmiendo? Qué barbaridad. Qué increíble. Con el celular. Tengo problemas aquí con el audio. ¿Y esa tu foto, hijo? ¿Por qué esa foto? ¿Vos eres el que estaba ahí? ¿Viste tu foto o no viste? Estás durmiendo, no, hijo, estás roncando para variar con la boca abierta. Ya, muy bien. Tengan cuidado. Listo, sigamos, continuemos, ¿ya? Esas interrupciones nos hacen perder el hilo. Aquí las restricciones, el número de restricciones, mejor dicho, en el dual, va a depender del número de variables que había en el primal. Muy bien. Se cambia el signo. Si aquí era menor o igual, aquí es mayor o igual. Y algo más que ocurre, miren. En el primal, aquí estaban los recursos. ¿Qué aparece en el dual? Aparecen las ganancias, miren, son los C sub I. Entonces, conclusión. A partir de un problema primal, podemos construir un problema dual, pero con esas consideraciones que hemos hecho. En el ejemplo lo vamos a ver para sintetizar esto de acá. ¿Qué sucede si es un caso de minimización? Miren, por favor. Problema primal es un caso de minimización. Si es un caso de minimización, el número de restricciones sigue siendo igual, de 1 hasta n. Perdón, dije mal, por favor, mil disculpas. El número de variables es de 1 hasta n, porque estamos hablando de la función objetivo. Es decir, que aquí hay 3 variables, entonces 1 a n, 1 a 3. Pero una función objetivo, miren, es este el problema. Sujeto a, todo esto también ya lo sabemos, lo que aquí aparece es el signo mayor o igual. Entonces, estos problemas primales ya lo sabemos. Ahora, si el caso es de minimización, ¿cómo obtenemos el dual? Quiere decir esto, ¿ya? Lo mismo que arriba, miren.
el número de variables se convierte en el número de restricciones. Por eso, esto que dice de 1 a n, aparece aquí de 1 a n, pero en las restricciones. Como este es un caso de minimización y el signo es mayor o igual, entonces aquí aparece el signo menor o igual. Lo que eran las ganancias en el caso primal, miren, ganancias en el caso primal, terminan en el dual siendo recursos. Por eso aparecen aquí los C. Si en el primal las ganancias eran las C sub I, en el dual las ganancias se convierten en recursos. Si en el primal los recursos eran los B sub I, en el dual esos recursos se convierten en ganancias. Miren acá. Muy bien. Listo. Entonces, esto que estoy explicando es la explicación de un problema primal y un problema dual por comprensión. Es decir, ¿cómo se obtiene un problema dual? El problema dual se obtiene a partir del problema primal. ¿Cómo? Con esas normas o reglas que las hemos leído líneas arriba, que no necesitan aprenderlas de memoria, enseguida los vamos a ver. Pero, ojo, para establecer el problema dual, nosotros para no chiparnos vamos a cambiar. En vez de utilizar X, aquí vamos a utilizar Y. Nada más. Eso es lo que dice aquí abajo, fíjense, nota. Para diferenciar las variables de decisión de un problema primal y de un problema dual, para todos los casos lo que vamos a hacer es, en el problema dual, hacer que aparezca la variable Y. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Eso no se ve ahí abajo, no es necesario que se vea. Voy a hacer un ejemplo. ¿Ya? Primero, unidad número 3, análisis de dualidad. Como ya expliqué la teoría, directamente voy a hacer el ejemplo 1, pero antes de hacer el ejemplo 1, les quiero recordar la esencia de la dualidad. A partir de un problema primal, nosotros podemos generar un problema dual. En otras palabras, a partir de un problema primal, podemos crear un problema dual. Tenemos dos problemas. Cada problema obviamente tendría su solución, pero esta teoría de dualidad me permite hacer eso. Que si resuelvo uno de los problemas, automáticamente esa solución, bajo ciertas características, se convierte en la solución del otro problema. Si resuelvo el dual, la solución del dual se convierte en la solución del primal. Si resuelvo el primal, la solución del primal se convierte en la solución del dual, bajo ciertas características, obviamente. Disculpen, por favor. Bajo ciertas características. ¿Ya? Muy bien. Entonces, voy a hacer un ejemplo. Me tienen que comprender este ejemplo. Voy a explicarlo nuevamente, intentando explicar los conceptos que hemos visto anteriormente. Literalmente, y en los dos esquemas que presenté de maximización y minimización, o mejor dicho, de problemas de dualidad y primal en casos de maximización y minimización. Muy bien. Mi primer ejemplo va a ser, escuchen bien, sea el problema primal. El problema primal es 4x1 más 8x2. Sujeta a las siguientes restricciones. 3x1 menos 2x2 menor o igual a 20, x1 más 2x2 menor o igual a 35, perdón, y 2x1 más x2 menor o igual a 26. Restricción de no negatividad, x1 y x2 son mayores o iguales que 0, y encuentre el problema dual. Solo me está pidiendo que encuentre el problema dual, no me está pidiendo que solucione todavía el problema. Eso lo vamos a ver más adelante, la siguiente clase prácticamente. ¿Ya? Aquí solamente me está diciendo, usted tiene un problema primal, ahora encuentra el problema dual. ¿Ya? Obviamente lo voy a completar un poquito, ahí está. Ahí está bien presentado el problema primal. Recuerden que este es un caso de maximización, ahí está clarito. ¿Cuántas variables de decisión existen? Existen dos variables de decisión, x1 y x2. ¿Cuántas restricciones existen? 3. 1, 2, 3. Y todas las restricciones, fíjense, tienen el sentido del signo de la desigualdad como menor o igual que. Entonces, a partir de este problema primal,
vamos a encontrar el problema dual. El problema dual siempre tiene que estar al ladito, no aquí abajo. ¿Ya? Siempre tiene que estar aquí al lado, para ver el problema primal y para ver el problema dual. Ahora recuerden, ¿qué dicen las reglas? Dicen, primero lo voy a repetir uno por uno. Si el problema primal es un caso de maximización, ¿qué es en el problema dual? Lo contrario, un caso de minimización. Enseguida va a aparecer. ¿Qué más? ¿Qué otra regla más dice? Que si en el problema primal hay dos variables de decisión, escuchen bien, en el dual van a aparecer dos restricciones. Repito, si en el primal hay dos variables de decisión, como aquí están viendo x1 y x2, eso lo que me está diciendo es que en el dual van a aparecer solo dos restricciones. ¿Qué más dicen las reglas? Dicen, si en el primal hay tres restricciones, aquí hay tres restricciones, fíjense, 1, 2, 3 restricciones. En el dual van a aparecer tres variables de decisión. Quiere decir que van a aparecer aquí Y1, Y2 y Y3. Van a aparecer tres variables. Si en el primal los signos eran menores o iguales, ¿qué va a suceder en el dual? Van a aparecer mayores o iguales. ¿Qué más? Escuchen. El 4 y el 8 de la función objetivo son las ganancias. El 4 de la variable x1 y el 8 de la variable x2. ¿Qué va a suceder con el 4 y con el 8 en el problema dual? Se van a convertir en los recursos del departamento 1, del departamento 2. Es decir, van a aparecer como parte de van a aparecer en las restricciones como si fueran los recursos, estos dos números. En el problema primal, fíjense, 20, 35 y 26, ¿qué son? Son los recursos, son los B sub I. Horas, kilogramos, metros, lo que ustedes quieran, son los recursos. Esto que son recursos en el primal, ¿qué van a suceder en el problema dual? Van a aparecer como costos, porque como este es un caso de maximización, este va a ser un caso de minimización, van a aparecer como dinero. Muy bien. Entonces, voy a ir por partes. Ahí está. Bueno, les dije que siempre el problema dual tiene que estar al lado del problema primal. Yo les dije, voy a hacer aquí el problema dual, pero no lo voy a hacer, lo voy a volver a hacer aquí abajo, ¿ya? Entonces, miren, este es el enunciado, lo dejamos como enunciado. Ahora esta es la solución. La hoja la voy a dividir en dos partes por la mitad. Hagan de cuenta que esta es una hoja, y esa hoja la dividimos en dos partes. Es como ponerle imaginariamente aquí, donde están viendo ustedes el cursor, una línea, ¿ya? Entonces, a este lado está el primal, y a este lado el dual. Siempre a la izquierda el primal y al lado derecho el dual. Muy bien, entonces. Problema primal, problema dual. El problema dual es el mismo. Entonces, si es el mismo, lo voy a copiar tal cual está, lo estoy haciendo con lápiz. Maximizar z es igual a 4x1 más 8x2. Lo estoy copiando. Sujeto A. ¿Cuántas restricciones? Tres restricciones. 3x1 menos 2x2 menor o igual a 20. x1 más 2x2 menor o igual a 35. Y 2x1 más x1 menor o igual a 26. Restricciones de no negatividad. x1 y x2 son mayores o iguales que 0. Muy bien, ¿listo? Y ahora pongo una flechita. ¿Esa flechita qué me está diciendo? Que voy a encontrar el problema dual. Ahora voy a ir por partes. Nuevamente reiterando lo que dije hace rato. Si el problema primal es de maximización, ¿qué va a ser el dual? Minimización. Aquí va a aparecer de minimización. Pero, ¿qué voy a minimizar? Si en el primal hay tres restricciones, como en este caso, ¿qué van a aparecer aquí? Tres variables. Va a aparecer Y1, Y2, Y3. ¿Cuáles van a ser los coeficientes de Y1, Y2 y Y3? Van a ser
Esto que eran recursos 20, 35 y 26 se van a convertir en dinero. Entonces, voy haciendo, miren. Si es un caso de maximización en el primal, en el dual es de minimización, pero de Z sub 0. ¿A qué es igual? Miren, en el primal hay 3 restricciones. Quiere decir que van a aparecer 3 variables. ¿Cuál es el coeficiente de la primera variable? Es esto que antes era un recurso. Ahora se convierte en dinero. Esto que era 20 horas, ahora se convierte en 20 pesos. ¿Para quién? Para la variable Y1. ¿Habrán aquí otras variables más? Sí, van a aparecer 2 variables más. ¿Por qué? Porque tenemos 3 restricciones. Entonces quiere decir que van a aparecer 3 variables. Y1, Y2, Y3. Muy bien. Más 35, fíjense, Y2. Más 26, Y3. Listo, señores. Ahí está la función objetivo del problema dual. Reitero nuevamente. Si en el primal hay 3 restricciones, en el dual van a aparecer 3 variables. Para diferenciar el dual del primal, estoy utilizando la variable Y en el dual. Quiere decir que a partir de la fecha vamos a utilizar la variable Y. Legítimamente aquí deberíamos utilizar la variable X1, X2, X3, pero para no confundirnos con estas otras, porque están aprendiendo, vamos a utilizar otra variable. ¿Ya? Y. Muy bien. Ahora, les pregunto, ¿cuántas restricciones va a tener este problema dual? La respuesta es 2. 2. Gracias, hijo. 2. ¿Por qué? Porque hay 2 variables de decisión. Hay X1 y X2. Eso me da lugar, si en el primal hay 2 variables de decisión, quiere decir que en el dual van a aparecer solo 2 restricciones. Muy bien. La primera restricción, escuchen bien, antes de escribirlo, miren el lápiz. La primera restricción va a ser, escúchenme y miren, 3Y1 más Y2 más 2Y3. ¿Qué quiere decir? Que la primera restricción se va a formar con los coeficientes de la variable X1 del primal. Miren el lápiz. Estos coeficientes van a formar la primera restricción. Repito, 3Y1 más Y2 más 2Y3. Ay, caramba. Bueno, después lo explico eso. Espero que no se vaya. Ahí está. Primera restricción. Sale de los coeficientes de X1. 3Y1 más Y2 más 2Y3. Si en el primal el signo es menor o igual, en el dual cambia de sentido. ¿Qué va a ser? Mayor o igual. Pero, ¿cuál va a ser el recurso en el dual? Lo que en el primal era la ganancia, miren. En el primal, para la variable X1, su ganancia era 4. Por tanto, eso se convierte en recurso. Entonces, si ustedes se fijan, este 4X1 era la ganancia en el primal y se convierte ahora en el recurso del departamento 1. ¿Y quiénes aparecen aquí? Aparecen los coeficientes de la variable X1. Muy bien. ¿Cómo va a estar la segunda restricción? A ver, ¿quién podría decirme cuál va a ser la segunda restricción? Menos 2Y1. Menos 2Y. A ver, Más. señorita, primero la señorita. Vamos, señorita. Menos 2Y1 más 2Y2 más Y3 mayor o igual a 8. Muy bien. La segunda restricción va a estar compuesto por estos coeficientes, menos 2, 2 y 1. Y el signo va a cambiar de menor o igual a mayor o igual, y el recurso va a ser este que antes era ganancia en el primal, se convierte en recurso. Lo que dijo la señorita está perfecto. Ahí está. Y la restricción de no negatividad. Y1 y Y2 y Y3 deben ser mayores o iguales a 0. Sí o sí.
Entonces, miren, ya hemos encontrado el problema dual. Pero aquí al lado, esto va a desaparecer enseguida porque son garabatos. Esta es la matriz A. ¿Qué contiene la matriz A? Miren los coeficientes de las variables en las restricciones. 3, menos 2, 1, 2 y 2, 1. Aquí está. 3 menos 2, 1, 2 y 2, 1. Esa es la matriz A, el primal. Si nosotros encontramos la transpuesta de esa matriz, si esta matriz era de 3 por 2, la transpuesta va a ser de 2 por 3. Y la matriz transpuesta va a ser lo que están viendo. Todo esto que estaba en columna aparece en fila. Y todo lo que estaba en fila aparece en columna. Entonces, 3 menos 2 que estaba en fila va a aparecer en 3 menos 2, pero en columna. Entonces, A elevado a la T es la matriz transpuesta de A. Si ustedes miran acá en el problema primal, lo que tenemos es la matriz A. Y en el dual, ¿qué tenemos? La transpuesta de esa matriz A. Eso decía la teoría que mostré hace un momento que les dije que era una chipadera. Habiendo hecho esto, ya ustedes tranquilamente ahora pueden ver lo que dice la teoría. Obviamente yo se los voy a mandar, por favor se los voy a mandar la foto, no tuve el tiempo de sacarlo para mostrarlo ahorita, solamente estoy repitiendo una clase anterior de dualidad. Muy bien. Preguntas, ¿difícil o fácil encontrar el problema dual de un problema primal? Sencillo. Fácil, nomás, Difícil. ingeniero. Sencillo, recontra fácil. Ahora bien, hoy nos vamos a encargar solamente toda la clase a encontrar los duales de los primales, ¿ya? Pero quiero aprovechar este primer ejemplo. ¿Por qué encontramos el dual del primal? Porque dice este análisis de dualidad, y esto es lo increíble de la programación lineal, ¿no? Que si yo resuelvo este problema primal, la solución de este problema primal se convierte también en la solución del problema dual. En otras palabras, no tengo que resolver, me está diciendo, este problema dual. Solo debo resolver uno de ellos. Resolviendo uno de ellos, cualquiera, el primal o el dual, esta solución me permite encontrar la solución de los dos problemas. Esa es la esencia de la dualidad. Puedo resolver el primal, me va a dar la solución tanto del primal como del dual. Resuelvo el dual y me va a dar la solución tanto del dual como del primal. Eso es lo inexplicable de la programación lineal. Por eso dice, no, la esencia, la naturaleza era el primer objetivo, recuérdenlo. Bien. Listo, entonces voy a continuar. Voy a hacer un segundo ejemplo, pero voy a borrar todos esos garabatos. Era solamente para mostrar la matriz transpuesta de la matriz A. Un segundo ejemplo. El segundo ejemplo, perdón, aquí está lo que expliqué hace un momento, ¿no? La solución óptima del primal se convierte en la solución óptima del dual. Esa es la esencia de la dualidad. Bien. Ejemplo 2. En el ejemplo 2, vamos a plantear otro caso. Siempre recuerden, dividimos la hoja en dos partes imaginariamente, ¿no? Por la mitad. Al lado izquierdo siempre vamos a trabajar con el primal y al lado derecho con el dual. Muy bien. Ahora les voy a plantear un problema primal. En este caso, el problema primal es un caso de minimización. Dice, minimizar Z igual a 48x1 más 60x2 más 30x3. Sujeto a dos restricciones. x1 más x2 más x3 mayor o igual que 400. 2x1 más x3 mayor o igual que 300. Y las restricciones de no negatividad. x1, x2 y x3 mayores o iguales a 0. Ese es el problema primal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a encontrar el dual de este problema primal. Si es un caso de minimización, ¿qué va a suceder en el dual? Va a ser un caso de maximización, pero de Z sub 0. Sigamos hablando antes de escribir. Si aquí hay dos restricciones, fíjense, dos restricciones. Quiere decir que en el dual van a aparecer
dos variables, Y1 y Y2, nada más. Miremos en el primal. Si hay tres variables, porque son tres, X1, X2, X3, ¿qué va a suceder en el dual? Van a aparecer tres restricciones. Muy bien, hechas esas aclaraciones, encontremos el dual. El dual va a ser maximizar, siempre la flechita, por favor, esa flechita quiere decir que a partir de ese problema primal estamos encontrando el dual. Va a ser maximizar Z sub 0. Recuerden, hay dos restricciones, quiere decir que van a aparecer dos variables de decisión. Y1, Y2. Dos restricciones, dos variables de decisión. Pero ¿cuáles van a ser en el dual las ganancias? Lo que en el primal eran los recursos. Miren, este 400 se fue allá. Este 300 se fue allá. Antes esto eran 400 horas, 300 horas. Ahora se convierten en 400 pesos y 300 pesos. Porque estamos hablando de la función objetivo. La función objetivo siempre expresa dinero. Muy bien. Entonces ya tenemos la función objetiva del dual. Dos restricciones, dos variables. Ahora les pregunto, ¿cuántas restricciones va a tener el dual? 3, ingeniero. ¿Por qué? Porque los otros son Tiene tres variables. tres variables. Tres variables. El primal son tres Gracias. variables. Porque en el problema primal hay tres variables de decisión. Entonces, habiendo tres variables de decisión, genera tres restricciones. ¿Qué va a decir la primera restricción? A ver, ¿quién quiere? Un muchacho. Y1 más 2Y, Y2 igual, menor o igual a 48. Muy bien, gracias. Su compañero dice, utilice los coeficientes de la variable Y1. Por tanto, va a tener Y1 más 2Y2, cambia el signo, menor o igual. ¿A qué? A este 48, que antes era dinero, ahora se convierte en recurso. Que pueden ser horas, kilogramos, lo que sea. Se convierte en recurso. Ahí está la primera restricción. Y1 más 2Y2, cambia el signo. Era mayor o igual, ahora aparece menor o igual. ¿A qué? A 48. Muy bien. La segunda restricción, una señorita. Y1 menor o igual a 10. No, a 60. Es que ustedes todos a 10, ¿no? Es 60. ¿O de dónde sacó el 10? Ah, perdón, sí vi mal. Pensé que era 10. Sí, ya, no se preocupe, lo entendí. Es 60, ¿ya? Correcto. Aquí tenemos una sola variable x2. Por tanto, va a ser y1 más 0y2, porque aquí no hay. Entonces no lo escribimos. ¿Para qué lo vamos a escribir? Menor o igual a 60. Muy bien. Vamos a ver si es eso. ¿Sí? Ahí está. Uy, se me fue el otro. Bueno, lo voy a sacar las tres, van a disculpar. ¿Listo? Y la tercera restricción, ¿de dónde sale? Se trabaja con los coeficientes de x3. En este caso vamos a tener y1 más y2 menor o igual a 30. Porque 30 es el coeficiente de x3 y estamos trabajando con la variable x3. ¿Listo? Y está. Y decimos y1 y y2 mayor o igual que 0. Ya tenemos el problema dual. Quiere decir que cualquiera de los problemas que resolvemos, ya sea el primal o el dual, automáticamente me va a proporcionar la solución de los dos problemas. Eso lo vamos a aprender más adelante. Probablemente en la siguiente clase. ¿Comprendido? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Deme por favor un minutito. Quiero tomar un poco de agua y una pastilla. Estoy con malestar. Espérenme un minutito. Siga nomás, ingeniero. Cero. Ahí ya se está cumpliendo la restricción de no negatividad. Fíjense. ¿Ya? Esa es la condición. Si bien
X2 es una variable irrestricta en el problema primal. En el fondo, la naturaleza de la variable significa que X sub I, que tiene signo positivo, o X sub I, que tiene signo negativo, tienen que ser necesariamente mayores o iguales a 0. Tienen que cumplir la restricción de no negatividad. Probablemente alguien está diciendo, pues qué absurdo, ¿cómo puede ser esto? Que primero me dicen que puede tomar un valor positivo o un valor negativo y después me dicen que tienen que ser necesariamente positivos. Yo sé que están con esa duda, pero esperen un ratito, vamos a seguir explicando para que no queden chipados. Entonces, este problema primal lo voy a volver a expresar, escuchen bien, este problema primal lo voy a volver a explicar ahora con esta consideración de lo que es una variable irrestricta. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que mi variable irrestricta es X2, la variable irrestricta es X2 en este caso. Quiere decir que aquí, miren por favor un ratito la función objetivo. Aquí donde aparece 5X2, va a aparecer 5X2 con un valor positivo menos 5X2 con un valor negativo. ¿Por qué? Por la definición de variable irrestricta. Aquí en las restricciones donde aparece X2 va a suceder lo mismo. Aquí, por ejemplo, en X2, aquí no va a aparecer porque aquí no hay nada en la primera restricción. Pero en la segunda restricción sí. Donde dice X2, ¿qué va a aparecer? Va a aparecer X2 con signo positivo menos X2 con signo negativo. Miren, por favor. Pero nuevamente, estoy trabajando debajo de esta columna que están mirando. Esto sigue en blanco porque eso es para el dual. Entonces, como ya no tengo espacio, yo no lo estoy haciendo aquí, me voy a ir a otra hoja, a la siguiente hoja. Nuevamente, imaginariamente lo divido en dos partes. Entonces, sigo trabajando. Miren, X2 es mi variable irrestricta. Por definición, o por la definición de variable irrestricta, ¿qué es X2? Es X2 con el símbolo o el signo positivo ahí arriba, como identificativo, menos la misma variable X2 con el signo menos como identificativo, ahí como exponente, ¿ya? Solamente, no es que sea un exponente, está identificando, está diferenciando simplemente que una variable X2 por definición es X2 menos X2, pero considerando que una es positiva y una es negativa. Muy bien, entonces, eso lo que voy a hacer es reemplazar en el problema primal. Estoy volviendo a plantear el problema primal, fíjense. Maximizar Z es igual a 4X1 más 5X2 con signo positivo menos 5X2 con el signo negativo. Si ustedes quieren, lo que estoy haciendo es acá. Miren por favor el lápiz. En vez de X2, lo que estoy señalando, abro un paréntesis y pongo esto que es la definición y multiplico. 5 por X2 con signo positivo es esto. 5 por este otro es menos 5X2 con este símbolo de acá. Entonces, espero que me hayan comprendido lo que he hecho. En vez de X2, este de aquí, he reemplazado esta definición que está aquí y después he hecho simplemente operaciones. Muy bien. Sujeto a. ¿Sujeto a qué? A restricciones. La primera restricción no tiene ningún problema porque no hay la variable X2. La segunda restricción sí tiene un problema. ¿Por qué? Porque, perdón, hay dos restricciones, la segunda y la tercera. Porque en la segunda restricción aparece la variable X2. Entonces, ¿qué va a aparecer acá? Miren, va a aparecer 2X1 más X2. A ver, por favor. Ahí está. Miren, 2X1 más. En vez de X2, ¿qué aparece? La definición de variable irrestricta. Este X2 con signo positivo menos el mismo X2 con signo negativo. ¿Está bien? ¿Menor o igual a cuánto? A 20. Seguimos con el primal, todavía no hemos encontrado el dual. Tenemos una tercera restricción que también dice X2, fíjense. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que esa restricción se va a convertir en lo siguiente. 3X2 con el signo ese positivo, menos 3X2 con signo negativo. Menor o igual a 15. Y ahora sí, todas las restricciones, miren, X1, X2 con signo positivo,
y x2 con signo negativo son mayores o iguales que 0. ¿Qué ha sucedido aquí? Ha sucedido que esa variable que era restricta, es decir, que podía tener signos positivos o negativos, la hemos tenido que adecuar al concepto que nos indica la premisa, al concepto que nos indica como premisa la programación lineal, que las variables de decisión deben ser siempre positivas, no pueden ser jamás ser negativas. Por eso está la restricción de no negatividad. Cuando un problema de decisión tiene como resultados variables negativas, quiere decir que el problema no tiene solución, así de fácil, ¿no? Eso es lo que dice la programación lineal. Muy bien, entonces, ¿qué hemos hecho? Ahora tenemos las restricciones, perdón, tenemos un problema primal, ya no con 2 variables, con 3 variables. Una variable es x1, la otra variable es x2 con el signo positivo ahí arriba. Y la otra variable sigue siendo también x2, pero con el signo negativo. Y en las restricciones también, fíjense, antes teníamos solo 2 variables, ahora aparecen 3 variables. Muy bien, entonces ya está listo nuestro problema primal. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar el problema dual. Este es el problema primal, ¿ya? Tenemos que encontrar el problema primal. Pero antes... a ver, no, de una vez. Perdón, disculpen. ¿Cómo encontramos el problema dual? Recuerden, el dual tiene que estar aquí al ladito. Si en el problema hay 3 variables, miren, 3 variables de decisión, quiere decir que en el dual van a aparecer 3 restricciones. Si en el problema primal, este es el primal, hay 3 restricciones, quiere decir que en el dual van a aparecer 3 variables de decisión. Si en el primal es un caso de maximización, en el dual es un caso de minimización. Muy bien. Entonces, veamos el dual. Lo estoy remarcando, o la restricción de no negatividad, quiere decir que ahora ya podemos trabajar, ¿no? Muy bien. Ahora, voy a encontrar el dual. Miren, el dual tiene que estar al lado de este, porque este ya está en su forma estándar. Voy a ver si por el espacio está ahí o he hecho en la otra hoja. Enseguida, por favor. Sí, lo estoy haciendo ahí abajito. Ya legítimamente eso debería estar aquí, pero como el espacio no me da, lo estoy poniendo ahí abajito. Legítimamente, por favor, debería estar aquí al lado, quiere decir eso, ¿no? Bien. Maximizar Z. En el dual va a ser minimizar Z sub 0. ¿Igual a qué? Estos que eran los recursos, 15, 20, 15, van a aparecer como coeficientes en la función objetivo. Pero, ¿cuántas restricciones tenemos? 3. Quiere decir que van a aparecer 3 variables de decisión. Entonces, vamos a tener 15Y1 más 20Y2 más 15Y3. Ahí está. 15Y1 más 20Y2 más 15Y3. Ahí está. 3 variables de decisión, perdón, 3 restricciones, 3 variables de decisión. Sujeto a la siguiente restricción. Tenemos 3 variables de decisión. Aquí, ojo que hay 3, 1, 2, 3. Quiere decir que van a aparecer 3 restricciones. La primera restricción va a estar formada por ¿quién? Por los coeficientes de x1. Y va a estar, la inecuación va a estar igualada a 4. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la primera restricción? Va a ser y1 más 2y2 más 0y3. Menor o igual a 4. Veamos. Ahí está. Y1 de aquí. Más 2y2 de aquí. Más 0y3. Como es 0y3 no está escrito. Y mayor o igual, como aquí los signos son menores, aquí va a aparecer mayor o igual, ¿a qué? Esto que era ganancia se convierte ahora en recurso. ¿Listo? La primera restricción. Segunda restricción, ¿qué va a suceder?
0y1 más y2 más 3y3 mayor o igual a 5. Miremos, por favor. Ahí está. Miren el cursor. 0y1 nos escribe. Más y2, ese ya está ahí. Más 3y3. Mayor o igual a 5. Este 5 de acá. Ahí está. Listo. Va a aparecer otra tercera restricción más porque tenemos 3 variables de decisión. 1, 2, 3. Entonces, ¿de dónde va a salir la tercera restricción? De aquí. 0y1. Ojo. Menos y2 menos 3y3 menor o igual a menos 5. Ahí está. Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿está correcto ese problema dual? ¿Alguien puede decirme si está bien ese problema dual o tiene algún problema? ¿O hay alguna situación que les incomode a ustedes, que no les cuadra, que no les guste? El negativo, ingeniero, no cumple Menos con 5. Correcto. 2,0. No puede, sí, gracias, todos estoy de acuerdo, todos han dicho lo mismo. No pueden los recursos ser negativos. Si no puede jamás aquí existir un valor negativo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Obvio, este es un caso de minimización. Aquí todos son mayores o iguales. Hasta ahí estaba bien. Pero esto de aquí me lo arruina todo. Por tanto, no puede haber un recurso acá que sea negativo. ¿Qué voy a hacer? Tendría que multiplicar por menos 1, ¿correcto? ¿Para qué? Para que este recurso se haga positivo. Pero al multiplicar por menos 1, el signo de esta desigualdad va a cambiar. Se va a volver menor o igual que. No importa. Hagamos eso. Lo voy a explicar enseguida. Ahí les estoy poniendo, ojo, no puede haber un recurso negativo. Entonces multiplicamos la expresión por menos 1. ¿Ya? Multiplicando la expresión por menos 1 cambia todo. Fíjense que estoy escribiendo debajo del dual, solo que aquí como tenía muy poco espacio, lo estoy haciendo un poquito a un lado, pero saben que está a este lado, ¿no? A la derecha de la mitad de la hoja. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, esto no cambia, la primera restricción no cambia, la segunda restricción tampoco cambia, la que va a cambiar es la tercera restricción. Ahí está. Cambia la tercera restricción, es decir, esto que era negativo ahora es positivo, pero el signo de la desigualdad es menor o igual. Y todos también que estos eran, fíjense, eran negativos, cambian de signo, ¿no? Se convierte y multiplicado por menos 1, esto es y2 más y3 menor o igual a 5. Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿ese es el problema dual? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque aquí tenemos algo interesante. Miren, esta es la misma ecuación, pero con un signo de desigualdad diferente. Miren, en otras palabras, esto es lo mismo que esto, solo que esto es mayor o igual que y esto es menor o igual que. Si nosotros graficáramos esta función, seguramente la solución de esta primera ecuación estuviera hacia arriba y la solución de esta segunda ecuación estuviera hacia abajo. ¿Qué quiero decir? Escuche, miren, por favor, no. Primero, sáquenle, por favor, una fotito. Ay, Dios mío, espera un ratito. Ya. Sáquenle un screen, ahí abajito dice, ojo, nada más, ¿no? Muy bien. Quiere decir que hasta ahora no hemos encontrado el dual. Seguimos en busca del dual. Ahora bien, les dije que esta es una función lineal, pero que por el signo de la desigualdad, esta ecuación me muestra un área hacia un sentido y esta otra ecuación me muestra un área hacia otro sentido. Entonces, eso es lo que voy a explicar. Ese comportamiento que está en cuadrito lo voy a explicar en la siguiente hoja. Ahí está, estoy dividiendo la hoja
Siempre primar a la izquierda, el dual a la derecha. Muy bien. Y sigo trabajando debajo del dual. Voy a utilizar, recuerden que el problema dual, en este caso, solo tiene dos variables. Y1, Y2. A ver, volvamos para atrás. No, perdón. El dual tiene tres variables, pero en la ecuación solo aparecen dos variables, quiero decirles. En la restricción 2 y en la restricción 3, fíjense, aparecen Y2 y Y3, no aparece Y1. Y aún cuando apareciera Y1 no hay ningún problema, la explicación es la misma. Solo que, como aquí aparecen dos variables, vamos a utilizar el sistema cartesiano. Si aparecieran tres variables, tendríamos que aplicar en un sistema espacial, ¿no es cierto? El euclidiano. Muy bien. Entonces, ¿qué significa eso? Si nosotros eso que está en cuadrito lo graficamos debajo del dual, seguimos trabajando debajo del dual, porque es un problema dual, miren. Aquí está Y2 y aquí está Y3, porque solo son dos variables en esas dos restricciones, en la tercera y en la segunda y en la tercera. Y esa ecuación lineal vendría a ser eso, miren. Y2 más 3Y3 y no le he puesto nada todavía ahí. Y he dejado el 5. Si el signo fuera mayor o igual, ¿qué significaría? Que el área de solución estuviera arriba de la línea de esa ecuación lineal. Si le ponemos el signo menor o igual, seguramente la solución estuviera debajo de esa línea. No sé si me están entendiendo. Habían dos restricciones, la restricción 2 y la restricción 3. ¿Ya? La restricción 2 tendría que ver con el signo mayor o igual. Por tanto, el área de solución sería esto que están mirando. Para la tercera restricción, el signo es menor o igual. La solución tendría que ser esto que ustedes están mirando. Voy a volver para atrás para que ustedes a la otra hoja, ahí, miren por favor. Aquí está. Una de las restricciones tiene signo mayor o igual y el otro tiene signo menor o igual. Estas dos restricciones, lo estoy graficando, lo estoy mostrando. En realidad no tienen ustedes que graficar, lo que estoy explicando es el concepto. Legítimamente, si buscamos la solución de esas dos ecuaciones, la solución de esas dos ecuaciones serían esas áreas que ustedes ven ahí. Bueno, se me salió, no debe haber salido eso. Muy bien. ¿Hasta ahí está bien? No sé si me han entendido, por favor. Sí, ingeniero, se entiende. Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, si nosotros si nosotros consideramos esas dos áreas, recuerden lo que dice. El primer área es mayor o igual, quiere decir que es incluyendo la línea hacia arriba. El otro es menor o igual, incluyendo la línea recta hacia abajo. Les pregunto, ¿cuál es la intersección de ambas soluciones, de ambas áreas? ¿O cuál es la solución común de ambas No tendría solución, ingeniero. No tendría solución. Al contrario, pues señorita, ¿por qué no? Explíqueme. Perdón, escúcheme. Esta área representa Y2 más 3Y3 mayor o igual que 5. Quiere decir que al poner mayor o igual, está considerando todos los puntos que hay sobre la línea recta y los puntos que están sobre la línea recta, que son infinitos puntos. Pero si consideramos la otra solución, Y2 más 3Y3 menor o igual a 5, de la misma manera, está considerando todos los puntos que están sobre la línea recta, más los puntos que están por debajo. Por tanto, existe algo en común en estas dos soluciones. ¿Cuál es lo que es común a ambas soluciones? Los puntos que están sobre la línea recta. Por eso, Y2 más 3Y3 es igual a 5 y es la solución de estas dos áreas que están graficadas acá.
¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esas dos ecuaciones que las puse en cuadrito hace rato, lo puedo expresar de la siguiente manera. Miren. Voy a volver a plantear el dual. El dual va a ser igual. Minimizar z sub 0, 15y1 más 20y2 más 15y3 sujeto a. Escuchen bien. La primera restricción va a ser la misma porque no hay ningún problema. Ah, se me fue. Bueno. Espérenme un minutito, por favor. Voy a tratar de sacar por pasos. Ya. Ay, Dios mío. Bueno, no puedo. Ya. La primera restricción era y1 más y2 mayor o igual a 4. Ahí no había ningún problema, ¿correcto? ¿Cuál era el problema? La restricción 2 y la restricción 3 que lo puse en la hoja anterior en un cuadrito. ¿Cuál es la solución de esas dos restricciones? Esto que ustedes están viendo aquí. Que y2 más 3y3 es igual a 5 por esta analogía que hemos hecho. La solución común a estas dos áreas de soluciones es una línea recta. Son todos los puntos que están sobre la línea recta. Por eso, la restricción 2 y 3 se convierten en una restricción de igualdad. Y ya el problema dual está encontrado. Entonces decimos que y1 y y2 y y3 son mayores o iguales que 0. Pero fíjense, un problema primal donde hay una variable irrestricta, ¿qué me genera? En el problema dual me genera una restricción de igualdad. Voy a volver al problema primal. Esa es la ventaja de repetir una clase. Miren, por favor, el problema primal. Aquí está el problema primal. En el problema primal tenemos una variable que es irrestricta. Cuando ya resolvemos todo y encontramos su problema primal, llegamos a la conclusión de que si en el problema primal, escuchen bien, si en el problema primal hay una variable irrestricta, entonces en el problema dual se genera una restricción de igualdad. Y eso es lo que ha pasado aquí. Y esto es lo que estoy tratando de expresar a través de una regla. Ahí está. Cuando hay una variable irrestricta en el problema primal, entonces se genera una restricción de igualdad en el problema dual. Y contrariamente, tendría que suceder lo contrario. Contrariamente lo contrario. Pero no importa. Debería suceder también lo contrario, es decir, cuando en un problema primal hay una restricción de igualdad, en el problema de dual debería haber una variable irrestricta. Enseguida vamos a hacer esa relación. Muy bien. Entonces, ojo, recién acabo de encontrar el problema dual. El problema dual es el que están mirando acá. Y este problema dual tendría que resolverlo para encontrar la solución tanto del primal, que tiene una variable irrestricta, como el dual. Pero lo que hay que rescatar aquí es que si en el problema primal aparece una variable irrestricta, en el problema dual va a aparecer una restricción de igualdad. Va a aparecer una restricción de igualdad, por eso está con un signo aquí, perdón, con un círculo para que ustedes puedan comprender esta situación. ¿Ya? Ahora bien, voy a hacer un segundo ejemplo. Pero este ejemplo va a ser todo lo opuesto al anterior. Miren. Ejemplo 4. Nuevamente dividimos la pantalla, en la hoja en dos partes, primal, dual. Primal. Un caso de minimización. Minimizar z es igual a 15x1 más 20x2 más 15x3. Sujeto A. x1 más 2x2 mayor o igual a 4. Y x2 más 3x5 igual a 5.
Prácticamente estoy utilizando este mismo problema anterior que ustedes están viendo, este de aquí, pero como si fuera un primal, por eso estoy utilizando la variable X, ¿ya? Para ver qué sucede cuando aparecen las restricciones, una variable de igualdad, como aparece aquí. Y si ustedes miran el problema primal, dice X1, X2 y X3 es mayor o igual que 0. Ese problema primal es el dual anterior, pero olvidemos en este momento que es el problema anterior, ¿ya? Hagan de cuenta que es un problema nuevo. Solo que en este problema nuevo es un caso de minimización, pero ¿cómo se llama? A ver, ¿qué quiero decir? Que en una de las restricciones tiene una particularidad. Es una restricción de igualdad. ¿Qué pasa si sucede eso en un problema primal? En el problema dual, escuchen bien, tendría que aparecer, si aquí hay una restricción de igualdad, en el problema dual tendría que aparecer una variable irrestricta. ¿Cómo? En función a esta regla. Dice que si hay una variable irrestricta en el primal, en el dual hay una restricción de igualdad. Entonces, lo contrario nos haría suponer que si en el problema primal hay una restricción de igualdad, en el dual tendría que aparecer una variable irrestricta. A ver, veamos qué sucede. Vamos a ver si sucede eso. Muy bien. Ahí está el problema primal. Pero si observamos, el problema primal tiene un problemita. El problemita es que aparece un signo que no es usual. Si es un caso, en todo caso, como acá de minimización, fíjense, es un caso de minimización, aquí el signo mayor está bien. Aquí el signo debería ser también mayor o igual. Pero no, aparece un signo de igualdad. No importa, a ver, veamos qué pasa, qué tratamiento le hacen. Pero, sabiendo que aquí hay un problema de una restricción con igualdad, ya pienso en esto de acá. Muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser el dual? Recuerden que si el primal es un caso de minimización, el dual va a ser un caso de maximización. ¿Cuántas restricciones hay? Hay 2 restricciones. Hay 2 restricciones y eso quiere decir de que en el problema dual deberían aparecer 2 variables de decisión. Una variable es Y1 y otra variable es Y2. Bueno, no es que debería, tiene que aparecer, ¿no? Los recursos que aquí son 4 y 5 se convierten aquí en las ganancias 4 y 5. Muy bien, ya está nuestra función objetivo, recuerden, hay 2 restricciones, quiere decir que va a haber 2 variables de decisión. Y1 y Y2. ¿Cuáles van a ser sus coeficientes? Lo que aquí eran recursos se convierten aquí en ganancias. Muy bien, ahora, ¿cuáles van a ser las restricciones de este dual? Las restricciones del dual van a ser 3. ¿Por qué? Porque en el primal hay 3 variables de decisión, fíjense, X1, X2 y X3. Entonces, planteamos esas 3 restricciones. La primera restricción, ¿de dónde va a salir? De los coeficientes de X1. Por tanto, nuestra primera restricción va a ser Y1 menor o igual que 15. Ahí está. Segunda restricción, ¿de dónde va a salir? De los coeficientes de X2. ¿Qué va a ser la segunda restricción? Va a ser 2Y1 más Y2 menor o igual a 20. Veamos a ver qué sucede. ¿Sí? 2Y1 más Y2 menor o igual a 20. La tercera restricción, ¿de dónde va a salir? De los coeficientes de X3. En este caso va a ser 0Y1 más 3Y2 menor o igual a ¿cuánto? A 15. Ahí está. 3Y2 menor o igual a 15. Listo. Ahora escuchen bien. Para ese problema dual, el problema dual ya está. ¿Qué nos falta para ese problema dual? Nos falta determinar las variables,
perdón, la restricción de no negatividad. Como hay dos variables de decisión Y1 y Y2, Y1 es mayor o igual que 0. Y Y2 debería ser mayor o igual que 0. Bueno, a ver, aquí yo me adelanté un poquito. Voy a retroceder. Si no, no van a entender esta partecita. Ya, muy bien. Hasta ahí todo está perfecto. Como que ya está resuelto el problema. Pero nos falta decir, recuerden, que aquí en el primal tenemos una restricción de igualdad. Eso automáticamente nos tiene que inducir a pensar que en el problema dual tiene que haber una variable irrestricta. La pregunta es, ¿ya tenemos el dual? Y la pregunta es, ¿cuál es la variable irrestricta? ¿Y1 o Y2? Hagan de cuenta que no vieron lo anterior. ¿Cuál sería la variable irrestricta y por qué? Y2, ingeniero, ¿Por qué? porque del segundo recurso le corresponde a la variable Y2. Gracias, dijo. ¿Por qué Y2 es la variable restricta? Su compañero lo dijo muy bien. La variable irrestricta acá, en este problema dual, es Y2. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en el problema primal, en la restricción de igualdad, el coeficiente del recurso era 5. En el dual, ese 5 se ha convertido en la ganancia. Fíjense el lápiz. Este 5 se ha venido acá. Por tanto, como el problema primal me presenta esta variable, esta restricción de igualdad, y el recurso es 5, nos fijamos, ¿a qué variable se asigna este recurso 5 en el dual como ganancia? A la variable Y2. Entonces, quiere decir que en el dual, la variable restricta es Y2. Entonces, ¿cómo lo vamos a plantear? Simplemente así. Y1 mayor o igual que 0. Y Y2 es la variable irrestricta. ¿Listo, señores? Resuelto el problema. Ahí estoy poniendo aquí, como esto es igual, estoy poniendo ojo. Ese 5 tiene que ver con la variable Y2, aparece aquí. Muy bien. Por tanto, escribimos la segunda regla. La segunda regla tiene que estar aquí debajo del dual, ¿ya? Bueno, como gusten. Como esta es una regla, puede estar debajo del dual o del primal, no hay problema. Dice, cuando existe una restricción de igualdad en el problema primal, entonces se genera una variable irrestricta en el dual. Si ustedes miran, es lo contrario de esta regla. ¿Ya? Entonces, cuando existe una restricción de igualdad en el primal, aquí está, entonces se genera una variable irrestricta en el dual. ¿Cuál es la variable irrestricta? Aquí estoy mostrando con las flechitas. Aquella que está relacionada con el recurso de la restricción de igualdad. En el dual termina siendo el coeficiente de una de las variables. Entonces, esa variable es la variable irrestricta. ¿Comprendió? Muy bien. Sí. Hacemos un otro ejemplo, ¿ya? Ejemplo 5. Dividimos la hoja en dos partes imaginariamente para el primal y para el dual. Ahí está el problema primal. Dice, maximizar z que es igual a 20x1 más 15x2 sujeto a x1 más 3x2 menor o igual a 40. 2x1 más 2x2 menor o igual a 55 y 2x2 mayor o igual a 3. Restricciones. X1, X2 y X3 son mayores o iguales a 0. ¿Cuál es el problema de este problema primal? Es un caso de maximización. El problema es que aquí aparece, miren, un signo que dice mayor o igual.
Por tanto, no podemos encontrar todavía el dual hasta que este problema primal no tenga todos sus coeficientes, perdón, todos los signos de las inecuaciones en el sentido menor o igual. ¿Qué hacemos para eso? Simplemente para cambiar el sentido de este signo, multiplicamos por -1 a toda esa ecuación. Entonces, con eso adecuamos, ojo, ese es el problema, adecuamos el problema primal y lo planteamos. Ahí está, el problema primal. ¿Qué hice? Esto que estaba discordante, no sé si es la palabra correcta, pero no estaba en coincidencia con esto de aquí, digamos, lo multiplico por -1. Todo lo demás está igual, entonces cambia. -2x2 menor o igual que -3. ¿Ya? No importa. Lo que estamos queriendo aquí es encontrar el dual. Es obvio que legítimamente no existen recursos negativos, pero no es el recurso negativo. El recurso en el problema inicial es positivo, o sea, todo está bien. Lo que pasa es que con esto no podemos encontrar el dual, por eso hicimos esta transformación. Como ahora todos están con el signo menor o igual, ya podemos encontrar el dual. A ver, ¿cuál va a ser el dual? El dual va a ser 40y1, perdón, si es un caso de maximización, va a ser un caso de minimización. 40y1 más 55y2 menos 30y3. ¿Está mal? No está mal, porque el -30 es una pérdida. Por tanto, recuerden que 40, 55 es dinero. Estamos hablando de, en este caso, minimizar un costo. Perdón, minimizar una función, z sub 0. Por tanto, aquí el coeficiente es -30. Lo que está representando es que es una pérdida. ¿Ya? O sea, es un valor negativo. O sea, el dinero se puede expresar en términos negativos como una pérdida. Eso está representado. Sujeto a las siguientes restricciones. Hay dos variables de decisión, quiere decir que va a haber solo dos restricciones. La primera restricción va a ser y1 más y2 mayor o igual a 20. La segunda restricción va a decir 3y1 más 2y2 menos 2y3. Ahí está, menos 2y3. Mayor o igual a 15. Listo. Si ustedes ven aquí los recursos están siendo positivos. No hay ningún problema. Aquí aparece negativo, pero no es que la variable sea negativo, sino en este caso, como está hablando de dinero, está expresando una pérdida. Y1, Y2 y Y3 son mayores o iguales que 0. ¿Listo? Resuelto. El dual de este problema primal ya está bien expresado. Si ustedes se fijan, aquí está mayor o igual. Muy bien. Y ahora una tarea para que lo resuelvan, ¿ya? Primal dual. Dos tareas en realidad. Por favor, para que la siguiente clase hagamos ejemplos ya. O sea, aquí lo único que hemos aprendido es encontrar el dual a partir del primal. Y la solución de uno de ellos nos da la solución de los dos. Eso aprendemos en la siguiente clase. ¿Listo? Esas son las tareas. A partir de esos problemas primales, encontrar el problema dual. Pueden tomar una foto y esa es una tarea. Ya saben cuándo lo tienen que presentar. Listo. ¿Preguntas hasta acá? Ingeniero, disculpe, ¿podría reproducir el video para que se vea la parte de abajo? ¿Ya? Ok, lo voy a, ¿cómo se llama? Cuando... ¿Reproducir? Sí, lo voy a reproducir, gracias. No estaba encontrando la palabra. Para que le saquen foto, ¿ya? ¿Ahora se ve? Sí, ingeniero, sí.
Yo sé que hice uno más 4x2, por favor. Ahí está, se ve ahí. ¿Listo? ¿Ya le sacaron la foto? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, ahora sí. Ingeniero. ¿Listo? Muy bien, muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente clase. Directamente a hacer el ejercicio, ¿ya? Ahorita voy a buscar lo que tengo que mandarles por WhatsApp y les mando ahorita, ¿ya? Es solamente Ingeniero, la parte teórica. Sí, dígame. Ingeniero, no sé si será como al comienzo del semestre, yo espero no iba a poderlo subir los videos, pero no sé si los puede subir estos videos para poder No, hijo, repasarlo. no, mil disculpas, no lo voy a poder subir, ¿ya? El subir No está bien, ingeniero, videos, dame consulta. lo que hace es bajar el nivel de lo académico de los estudiantes. Se confían y es un desastre, no, ni por si acaso. Está bien, no hay Vamos a problema ver. con la consulta nomás. Ya, listo, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, Bien, y entonces, perdón, sí, Julio. planteando de primar a dual o se hace de dual a primal también. No, se puede. O sea, en este caso, hijo, lo que estamos aprendiendo es a determinar el dual del primal. Puedo darte un problema dual y de ese problema dual tienes que encontrar el primal. Es solamente hacer al revés. O sea, las reglas siguen siendo las mismas. Si te voy a dar un problema dual, quiere decir que te voy a dar con las variables de y, y1, y2, y te voy a pedir que encuentres el primal. El procedimiento, los métodos, todo es lo mismo. Solamente que a partir del dual vas a encontrar el primal. Se puede. Bueno, muchas gracias. ¿Ya? Pero en el fondo, digamos, es teoría de dualidad. Quiere decir que el dual lo tenemos que encontrar a partir del primal. Pero matemáticamente puede hacer al revés. Es decir, me dan el dual y lo puedo encontrar el primal. Se puede. Haciendo exactamente lo mismo. Consideramos simplemente que el dual es un primal, solo que tiene variables y encontramos el primal que van a tener variables x. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Muy bien. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. ingeniero, gracias. Recording stopped.